Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con ese espíritu navideño con el cual hemos comenzado eh, esta, este hermoso curso. Vamos a comenzar entonces con los tres últimos capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? Que es ya lo último que nos resta de este hermoso libro tan complejo a veces, ¿verdad? Pero ya es mucho más fácil de digerir porque ya más o menos conocemos cuál es el espíritu del libro. Recordemos que la Biblia no está escrita para que nosotros como que le busquemos, yo diría como la quinta pata al gato porque no tiene cinco, tiene cuatro nada más, entonces no existe la quinta pata del gato. Cuando nosotros queremos buscar más allá de lo que realmente nos dice, nos ponemos entonces a inventar y eso no es conveniente. Entonces, por eso les decía, vamos a entender el espíritu del libro del Apocalipsis y no a irnos punto por punto, porque ahí es donde viene entonces, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes les gusta mucho ir ahí como a lo último, a lo más, que muchas veces ni siquiera existe, porque van a hacer interpretación de puros versículos, de puras palabras, cuando en realidad el mensaje de Dios es un mensaje genérico, no es un mensaje para descifrarlo, es un mensaje genérico. Y el mensaje del Apocalipsis es muy claro. El mensaje del Apocalipsis a nivel general es que el tiempo futuro, a pesar de ser convulso, porque tenemos que pasar por una purificación, por un periodo de destrucción, obviamente, a nivel mundial, sin embargo, vamos a vivir el espíritu del encuentro con Dios, de la purificación del alma para poder llegar al cielo. Y por lo tanto hay que pasar también por estos periodos, estas situaciones que nos muestra el Apocalipsis, pero el triunfo es del Señor. Y a pesar de que nos encontremos el demonio en muchas ocasiones, vemos cómo, a pesar de todo, siempre vence la gracia de Dios. Entonces, esa es digamos, como el mensaje central, el mensaje principal. Después hay pequeñas cosas que obviamente vamos a ir ya últimamente pues descubriendo en estos últimos capítulos, aunque de hecho, como ustedes vieron, después de la mitad del libro hacia acá, no es tan denso como los primeros libros, perdón, como los primeros capítulos, porque al leer los primeros capítulos ya vamos entendiendo la simbología. Es como el niño que empieza a leer, que al principio es difícil, es complejo los sonidos de las letras, pero ya después va sonando muy común, muy familiar y por lo tanto ya es más fácil, más rápido hacer una lectura porque ya se conoce todo lo anterior. Entonces pasa lo mismo con el Apocalipsis. Al principio son diferentes situaciones, diferentes que son bastante complejas, ¿verdad? Símbolos, mensajes, pero en la medida en la cual vamos avanzando en el libro, nos vamos encontrando con repeticiones del mismo mensaje como para recalcar el mensaje y en la medida en la cual vamos viendo esas repeticiones ya nos suena bastante familiar y es más fácil la interpretación. Entonces, vamos a ir al capítulo número 20, ¿verdad? Que como ustedes saben, eh, es el comienzo de los últimos tres, ¿verdad? De los últimos tres eh, mm, capítulos.
Y por lo tanto, vamos a empezar, ¿verdad? Con cada uno de ellos a ir haciendo nuestra exégesis. Recuerden, siempre les digo que hacer exégesis quiere decir interpretación. O sea, hacemos interpretación de los textos bíblicos, por lo tanto estamos haciendo una exégesis de los textos bíblicos. Vamos entonces al capítulo 20, el versículo primero. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Aquí hay una simbología muy interesante, eh, hablando de precisamente del abismo y esta famosa encarcelación del diablo por 1000 años. Recuerden que 1000 años en la Biblia eh, puede significar lo mismo 1000 años que un minuto, que 2 segundos, porque se recuerden que para la vida espiritual no hay absolutamente tiempo. O sea, cuando nosotros hablamos del tiempo, nos estamos refiriendo a lo material. ¿Por qué? Porque lo material pasa el tiempo, lo espiritual no. Acuérdense que lo espiritual vive siempre de la eternidad. No existe el tiempo, no existe un minuto, para Dios no existe un año, 1000 años. Para el demonio, que también es espiritual, no existe tampoco el tiempo. O sea, no podemos contar el tiempo de un ser espiritual. ¿Por qué? Porque los seres espirituales no tienen tiempo, no les pasa el tiempo, viven la eternidad. O la eternidad con Dios o la eternidad en el demonio, que es, digamos, la eternidad de la desgracia, ¿verdad? Entonces, muchas personas se han hecho la pregunta de qué significan estos 1000 años eh, del encarcelamiento del demonio que nos habla el Apocalipsis, el capítulo 20. Eh, y sin embargo, nosotros, ¿verdad? Podemos de alguna manera decir que es un signo, ¿verdad? Un signo, el hecho de llamar 1000 años, es un signo eh, porque eh, no hay una determinada cantidad de tiempo en los seres espirituales. Es una duración simbólica, es una duración simbólica, eh, es una duración en la cual el diablo, como sabemos, tiene el momento eh, puntual donde pierde su poder eh, y obviamente el Espíritu de Dios, que es el que se manifiesta, es el que comienza a tener entonces el poder. Eh, Recuérdense que en un primer plano podemos ver la parte temporal, ¿verdad? Porque es lo que se nos narra cuando dice encadenado por 1000 años, donde pierde obviamente el demonio ese poder que tenía. eh, y de alguna manera, si esos 1000 años nosotros lo condensamos desde el punto de vista espiritual a cualquier fracción de tiempo, que no tienen que ser 1000 años exactamente, sino que podría
podría ser una X fracción de tiempo, pero lo que sí sabemos que en esa fracción del tiempo el demonio estará encadenado, ¿ok? Estará encadenado. Dice el versículo 3 para que entendamos un poquito mejor. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Vean qué interesante, porque el demonio, desde el punto de vista material, no puede ser encarcelado. ¿Por qué? Porque no existe desde material, como si fuera, vamos a encarcelar un león o vamos a encarcelar ¿verdad? Un animal o encarcelar una persona. ¿Por qué? Porque lo material sí tiene espacio y está encarcelado en un espacio de una cárcel por una X cantidad de tiempo. Lo espiritual no, ni tiene lugar, ni tiene tampoco espacio. O sea, no tiene espacio, no tiene tampoco tiempo. Entonces, no podríamos hablar de encarcelarlo en un lugar determinado, ni tampoco por un tiempo determinado, porque no existe ni el tiempo ni el lugar. O sea, acuérdense que las coordenadas temporoespacial, que es como se le llama al tiempo y al espacio, las coordenadas temporoespacial, solamente se dan para los seres materiales. Puede ser un libro, tú lo puedes encarcelar porque lo puedes encerrar en una biblioteca, en cualquier lugar, porque tiene un tiempo y un espacio determinado. Un animal, una persona. Un ser espiritual no puede ser desde el punto de vista temporoespacial, ubicado en un tiempo y un espacio, de decir, está encarcelado aquí por 1000 años, porque no pasa ni el tiempo ni el espacio para los seres espirituales. Entonces, ¿qué pasa con el demonio? Entonces, para que entendamos bien, se le quita, ¿ok? Se le quita la posibilidad de tentar, la posibilidad que obviamente es lo que hace siempre el demonio, en la tentación, el seducir hacia el mal. Entonces, ese tiempo determinado o ese momento determinado es para que el diablo pierda ese poder que está teniendo en ese momento y que obviamente luego lo va a recobrar, como dice, después va a ser soltado por poco tiempo, pero en ese momento se le impide al demonio de tentar. ¿Y por qué? Vamos a seguir adelante para que veamos. Versículo 4. También vi unos tronos sentados en ellos, los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Entonces, hay tronos sentados entre ellos, los que tienen poder para juzgar, y de almas de mártires, almas de aquellos que habían sido degollados. Recuérdense que Juan está viviendo la persecución más cruel de la historia de la iglesia, donde muchos murieron degollados. Entonces, ve las almas de los mártires, ve también el trono de los que deben juzgar, y obviamente el único que puede juzgar es Dios. Por lo tanto, sabemos de quiénes se trata, ¿verdad? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Acuérdense que adorar la bestia y su imagen se está refiriendo al demonio. Obviamente, el que adora al demonio, el que cumple con la voluntad del demonio, el que se deja tentar por el demonio. Entonces aquí se nos está hablando de los santos, que son aquellos que son completamente incorruptibles, o sea, que no se han corrompido con la adoración del demonio, por lo tanto, son santos. Dice, y no habían recibido su marca, la marca en la frente.
o en la mano. Y se está refiriendo a la marca del pecado, definitivamente. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Y vuelve de nuevo esta frase de 1000 años, ¿verdad?, que vemos acá en la Biblia. Y recuérdense que está hablando de 1000 años, que para ellos es una cantidad enorme de tiempo, para nosotros no es tanto, ¿verdad? Porque ya pues hemos vivido milenios de historia, conocemos los milenios de historia, para ellos era una cantidad sumamente grande, como si fuera un bloque histórico, ¿verdad? Un tiempo largo. Vuelven a la vida, o sea, en ese sentido estamos hablando ya de una resurrección de parte de Dios, de las almas, de los mártires y de los santos que reinan con el Mesías. Nos dice el versículo 5, esta es la primera resurrección, ¿ven? Se refiere ya a la primera resurrección. Se recuerdan que la única resurrección hasta este momento había sido la de Jesús, porque como sabemos que la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, etcétera, que aparecen en el Evangelio, son resurrecciones, pero solamente como signo para los demás, porque estas personas vuelven a morir de nuevo. ¿Ok? Ya sea Lázaro, será el hijo de la viuda de Naín, o los otros resucitados por Jesús en el Evangelio, vuelven a morir. Por lo tanto, no podemos hablar de una primera resurrección en aquel momento, sino simplemente un signo que hace Jesús, ¿verdad? Pero no una verdadera resurrección, porque luego vuelven a morir con el tiempo. Dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, que básicamente en este tiempo es donde sucede la primera resurrección, y en este momento se encarga Dios de resucitar las almas de los santos y los mártires como primera resurrección de la resurrección final. O el primero, digamos así, estos 1000 años, ¿verdad? Famosos 1000 años que nos está hablando de una primera parte de la resurrección. Versículo 6, feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Vean cómo se está refiriendo a una segunda muerte. ¿Por qué? Porque son personas que por haber sido entes materiales, sí tuvieron que morir, ¿verdad? Que pasar por esa, digamos, por la corrupción del sepulcro. ¿Ok? Sin embargo, la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya van a reinar por siempre. Claro, nos está hablando ahora de estos primeros 1000 años, que es, digamos, el, el primer tramo, digamos así, de la resurrección. Los primeros que resucitan son los santos, son los mártires, y van a reinar con el Cordero 1000 años. Versículo 7. Cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tan numerosa como las arenas del mar. Mire, está hablando precisamente de un espacio material, físico, geográfico, que no se conocía en esa época, porque está hablando de los 4 puntos, de los 4 extremos de la Tierra. Recuérdense que
Para ellos la tierra no era redonda, era plana y tenía cuatro extremos. Y era para ellos bastante corta, porque ellos nada más lo que conocían era lo poco, ¿verdad?, que se podía haber conocido en esa época. Ni siquiera mucho más allá. Entonces, no está hablando de tierras que no son conocidas, tierras donde después van a llegar los misioneros y llevar la palabra de Dios, ¿verdad?, a cada uno de esos rincones de la tierra. Entonces, hacia esos lugares, ¿verdad?, es donde se expande la palabra de Dios y hacia esa numerosa multitud, ¿verdad?, como le llama la Sagrada Escritura, numerosa como las arenas del mar, es donde irá a engañar Satanás después que es soltado de la prisión. Eh, claro, está hablando de una resurrección que nosotros no conocemos cuándo sucederá, ni tampoco entendemos en qué momento el demonio estará esos 1000 años detenido. Como sabemos, no pasan 1000 años para el demonio porque no existe el tiempo para él, como no existe tampoco el espacio. No es que será encarcelado literalmente, que no lleva a una cárcel el demonio, sino más bien un freno a su perversión, eh, un freno a la tentación. Versículo número 9. Invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. O sea, que dice, Satanás será soltado de prisión, va a ir a engañar a estos pueblos, que obviamente se refiere a todos los pueblos de la tierra, lo que se conocía en aquella época y lo que no se conocía en aquella época, dice una multitud como las arenas del mar, por lo tanto, sumamente grande, invaden el país entero, estos pueblos, y como dice, cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, y baja fuego del cielo que los devora. Cercan la ciudad amada, porque obviamente es como el centro de la espiritualidad, que es Jerusalén. Viene cercada. Pero de ese momento, Dios interviene, baja fuego del cielo que los devora. Dice, versículo 10, entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Último juicio, último juicio. Ven cómo el demonio tiene su tarea es la de tentar, la de tratar de pervertir, intervenir, ¿verdad?, en la vida de las personas, pero va a ser arrojado al fuego y al azufre, donde ya se encontraba la bestia, donde ya estaba el falso profeta y donde estaba preparado el lugar para los que son condenados. Y ahí, fíjense que más que azufre o fuego, porque obviamente no hay nada material, aquí la clave de todo es, son atormentados día y noche. ¿Qué quiere decir son atormentados? O sea, que ya la lejanía de Dios es un tormento. Si tú te alejas de Dios, vas a vivir un tormento, vas a vivir una desesperación. Y por eso es que está hablando que son atormentados día y noche.
¿Por qué? Porque van a sufrir la lejanía de Dios. Es por eso que nos encontramos aquí ante una escena del Apocalipsis donde Dios se manifiesta en este caso como la necesidad plena de todo ser humano. Y como no va, ¿verdad? Los condenados no van a estar cerca de Dios, van a sentir fuertemente eh, ese deseo de Dios que le atormenta, ¿verdad? Por estar lejos de Él. Vean el versículo 11. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Y aquí claramente nos está diciendo que nuestras obras, lo que hacemos día a día, está siendo escrito en un libro. No es un libro material, porque sería un libro que no tiene fin. Imagínense, cada minuto, cada hora, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cuando ofendemos, todo lo que hacemos va siendo escrito en ese libro de la vida, va siendo escrito en la mente de Dios, en el poder de Dios. Entonces, en la mente de Dios está todo lo que nosotros hemos vivido. Es por eso que todo aquello que está escrito en el libro de la vida, nosotros después nos lo vamos a encontrar cara a cara, frente a Dios, con nuestra historia como una película, como una película. Todos los sucesos. Es ahí, obviamente, donde el demonio ya no tiene poder ninguno, porque ya ha terminado su labor, ¿verdad? Eh, Ahí vienen todos los muertos, grandes, pequeños, de, de un pueblo, de otro, de una raza, de otra. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte y el lugar de los muertos, o sea, el lugar de los muertos es el cementerio, como sabemos, devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras, sea que haya muerto en el mar, sea que esté en el cementerio, en cualquier lugar que se encuentre. Toda la humanidad, toda prácticamente lo creado, lo que hará es que devolverá las almas, ¿verdad? De aquellas personas que hayan muerto en el lugar donde hayan muerto. Y ahí es donde viene entonces el juicio final de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 14, después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al fuego, al lago del fuego, al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, que en este caso la vida eterna está reservada solamente para los santos, solamente para aquellos que han obedecido a Dios, solamente aquellos para los cuales viendo la película de la historia personal, pues haya sido agradable a Dios. Y aquí es donde entonces viene eh, el juicio de todos los seres humanos. Viene el juicio eh, y los que están inscritos en el libro de la vida pasan a reinar con el Señor
y sin embargo, el que no esté en el libro de la vida va a ser arrojado al fuego del infierno. Recuérdense que no existe un fuego material, es más bien un tormento. Y ese tormento, y quiero que ustedes lo tengan presente, no se va a referir a un castigo físico, aunque nosotros los seres humanos siempre pensamos en las cosas materiales y vemos, por ejemplo, un cuadro. Por ejemplo, vemos un cuadro dibujado del juicio final y vemos cómo hay fuegos y gente como quemándose. No existe eso, porque ya somos materiales. Existe lo que se llama la muerte, la segunda muerte, dice el Apocalipsis, la llama segunda muerte porque es la muerte final. ¿Ok? Después del juicio final, esa segunda muerte ya es una muerte definitiva, pero es una muerte definitiva donde la persona va a vivir un, un infierno constante. Esa es esa es la segunda muerte. Porque recordemos que después de la resurrección, el alma ya no muere más, sobre todo los que son llamados hacia el Señor. Los que no son llamados hacia el Señor, entonces, sí, que obviamente les va a tocar eh, una, un tormento que va a ser para toda la eternidad. Vamos entonces ahora al capítulo 21. Capítulo 21 es muy hermoso también. Nos habla del cielo nuevo, la tierra nueva. Dice el versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Acuérdense que no se está refiriendo a un cielo y una tierra material, porque si no, verían de nuevo a terminar. Entonces sería un constante crear, recrear. Y obviamente eso no es lo que sucede. Entonces, no está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva como el que tenemos ahora. ¿Ok? No se está refiriendo a esa tierra ni se está refiriendo a ese cielo. Se está refiriendo al final de los tiempos, donde veremos una nueva perspectiva en nuestras vidas. Dice que el primer cielo y la primera tierra han desaparecido y que perdón, no existe ya. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos serán su pueblo y él será su Dios. Entonces, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Ok? Y no es más que la condición espiritual de gloria de la cual vamos a participar todos los que eh, queremos, ¿verdad? Participar de la salvación. Entonces, no vamos a encontrar un cielo, una tierra, una Jerusalén material, porque si no, de lo contrario, ya no sería la definitiva, sería también otra que sería momentánea. Entonces, podríamos pensar que hay otro fin de ese mundo. ¿Ok? Entonces, no, obviamente no es material, no es como nosotros la vivimos hoy, la tierra y el cielo actual. Por eso habla de nueva, porque nueva en este caso simbolizaría más bien una perspectiva completamente diferente y nueva. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una nueva Jerusalén o una nueva tierra o un nuevo cielo, nos estamos refiriendo a que ya termina lo material y ahora vamos a tener un cielo espiritual, netamente dicho. De hecho, nos dice en el versículo 4:
Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Claro, pasa todo lo material, por lo tanto, en la vida espiritual no vamos a sentir llanto, no vamos a sentir dolor, no vamos a sentir eh, nada que sea perteneciente al otro cielo, a la otra tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos habla de nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra, porque será todo espiritual. Ahora, para que ustedes tengan una idea, ustedes imagínense cuando, no sé, ahora por ejemplo que en la Navidad hay muchos regalos, etcétera, hay sorpresas, cosas lindas, alguien visita la casa, etcétera. Imagínate esa sensación interna, ese sentimiento interno en tu alma, cuando alguien te regala algo, cuando viene a visitarte alguien que amas, esa sensación profunda que tú sientes la alegría, que te bate el corazón, que sientas como esas palomitas en el estómago, esa sensación profunda, bonita. Imaginémonos eso, pero mucho, mucho más grande y que no termine. Porque eso siempre termina. De momento termina y después tienes una emoción tal vez negativa porque, no sé, te pasó algo mal o lo que sea. Cuando vivamos esa experiencia de Dios profunda, ya no vamos a tener eso, ¿verdad? Ya no vamos a sentir ese dolor, ya no vamos a sentir ningún tipo de sentimientos negativos, sino que será un sentimiento positivo exagerado, exagerado al máximo por siempre. Imagínense ustedes, ¿no? O sea que es muy hermoso, muy hermoso. Por eso es que dice que ni el ojo oyó, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los hombres que le aman. Es algo muy grande. Por eso se habla de nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. O sea, ya no vamos a experimentar el dolor, ya no vamos a experimentar lo negativo, ahora todo será positivo hacia la eternidad. Entonces, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá lamento, porque ya todo eso que pertenece al mundo material ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, ahora hago todo nuevo. Ahora hago todo nuevo. O sea, es la recreación. O sea, se recrea, se crea de nuevo todo. Luego me dijo, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial de agua de vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será un hijo para mí. Ya Dios es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Y que va a dar gratuitamente del manantial de la vida. O sea, va a dar gratuitamente mm, esa gracia de Dios, ¿verdad? Que es eterna. Versículo 8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. O sea que vendrá la condenación. Y la condenación, como les decía, es lo contrario del cielo. Si en el cielo vamos a recibir esa bondad, esa hermosura, como cuando uno recibe una noticia positiva, pero constante, que no para, porque va a ser eterna, va a ser
por siempre. Imagínense entonces lo contrario. Lo contrario será en el infierno, en la condenación eterna, donde las almas van a vivir la condenación eterna, o sea, van a vivir esas sensaciones negativas. Imagínense algo negativo cuando a ti te dan una mala noticia o algo. Imagínense eso, pero constante. Es un suplicio eterno. Porque son almas, pero almas que serán llevadas al suplicio eterno. Versículo 9, se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Envuelta en la gloria de Dios, resplandecía como piedra muy preciosa, con el color del jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan al oriente, otras 3 miran al norte, 3 puertas al sur, otras 3 al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y la muralla. La ciudad es un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió después la muralla y tenía 144 codos de altura. El ángel usaba las mismas medidas que nosotros. La muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro como cristal. Vean cómo se nos muestra esta ciudad santa de Jerusalén, que como sabemos es una ciudad espiritual, no es una ciudad material, porque la construcción de una Jerusalén material implicaría volver de nuevo a perecer. Es espiritual. Y fíjense cómo combina el Antiguo y el Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel que son pertenecientes al Antiguo Testamento con los 12 apóstoles que simbolizan las 12, los 12 apóstoles que serían estas 12 columnas eh, de la muralla. ¿Ok? Entonces una muralla donde hay 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas y 3 puertas, que son 12, pero que como sabemos es espiritual, no está dibujada de esa manera, sino que espiritualmente la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, tendrá la bendición de Dios, que sería el lugar del descanso eterno, o sea, el cielo. Es esa nueva Jerusalén que baja. Y ahí está más o menos como indicándonos. Dice, las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es el jaspe, la segunda es el zafiro, la tercera la calcedonia y la cuarta es la esmeralda. Son 4 piedras preciosas para simbolizar, ¿verdad?, la importancia del lugar. La quinta de sardónica, la sexta de sardio, la séptima de crisólito, la octava de berilio, la novena de topacio, la décima de cisopraso, la undécima de jacinto, la duodécima de amatista. Son piedras preciosas que simbolizan la plenitud
de esa segunda creación. El versículo 21 nos dice, las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta está hecha con una sola perla. La plaza de la ciudad está pavimentada con oro refinado, transparente como crisol. No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita luz de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Ven, no necesita la luz, no necesita tampoco murallas, solo que está adornando. Acuérdense que a la hora de escribir el Apocalipsis es como un adorno literario, que se narra de esa manera, ¿verdad? Para que podamos entenderlo, pero en realidad es un estado espiritual, un estado del alma espiritual, lo que es mucho más difícil si nosotros nos pudiéramos poner como a especificar cómo es esa Jerusalén del cielo, que es un estadio del alma, donde el alma se encuentra en completa armonía con el Señor. Es muy difícil de poder explicarlo, cuando más fácil, obviamente, como algo pictórico, como si fuera material, donde hay puertas, donde hay columnas, etcétera, ¿ok? Bien. Apocalipsis, versículo 40, perdón, ya yo estoy por el 40. Es verdad que es el último, pero no es tan lejos. Versículo 22 es el último capítulo del Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 1. Ya iba a decir yo 42. Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Recuérdense que el agua viva también es un simbolismo. Es la gracia de Dios, no es una agua, no es un agua material, ni es un agua tampoco que pudiera de alguna manera correr allí como si fuera que está sentado en una silla, un trono y hay un riachuelo, no. Se está refiriendo a que él ve, Juan tiene la posibilidad de ver espiritualmente lo que va a pasar al final de los tiempos. Y esa visión, como sabemos, es una visión completamente espiritual. Por lo tanto, no existe esa agua, sino que es la gracia de Dios que se transmite, ¿verdad? A las personas que aman a Dios. Versículo 2. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida que dan fruto 2 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores les rendirán culto. Verán su rostro, llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche. Vean, vean cómo está hablando eh, ya de esa visión final, donde los servidores de Dios le dan culto a Él, porque acuérdense que, ¿qué haremos al final de los tiempos? Todo el mundo se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Los niños dicen, ¿se podrá jugar con la pelota, etcétera, etcétera, en el paraíso? ¿Se podrá hacer esto, lo otro y tal? Recuérdense que nuestra vocación será rendir culto a Dios. Y obviamente, ahí podemos entender que nuestra vocación es una vocación al servicio de Dios completamente. Versículo 4. Verán su rostro, llevarán su nombre en la frente y ya no habrá noche. ¿Ok? Entonces, se ve el rostro de Dios, porque obviamente al ser espíritu no tiene rostro, pero hay comunicación, conexión directa con Dios.
Llevan su nombre en la frente. No vamos a tener frente, recuerden. Pero tenemos una marca. Ese espíritu tendrá una marca especial. Ya no habrá noche, porque obviamente ya no habrá tentación, ya no habrá pecado, ya no habrá maldición. Versículo 5: no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas y sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto. Lo que ha de suceder pronto. Entonces, el Señor envía a su ángel para que le muestre cuál es la vocación a la cual son llamados, que es la vocación de la adoración a Dios perpetuamente. Versículo 7: y voy a llegar pronto, feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. ¿Ok? A Dios tienes que adorar. Versículo 10. También me dijo: no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el pecador siga pecando y manchando, siga ensuciándose. Y bueno, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Entonces, por una parte, los malos que seguirán pecando, seguirán manchándose, ¿verdad? Y por otra parte, el bueno que crece en santidad de Dios. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ya esto lo hemos visto en varias ocasiones con Jesús, ¿verdad? Que es el alfa y la omega. Dios es el alfa y la omega, es el principio, es el fin, es el eterno completo. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se le abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirle lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Esto sale mucho en la Biblia, la estrella de la mañana, que como sabemos es el Mesías. También en algunos libros proféticos sale bastante esta frase de la estrella de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Recuerden, estamos hablando de el espíritu y la iglesia. Dicen ven. El que escucha diga también ven. El que tenga sed que se acerque y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Claro, obviamente se está refiriendo a si alguien cambia algo del libro del Apocalipsis. ¿Ok? El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto.
Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Y ahí termina el libro con esa explicación, de alguna manera, una explicación muy clara a que no se puede unir más nada a este libro, solamente lo que Juan escuchó. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas ahora que hemos terminado nuestro curso. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver algunas que tengo en el chat. Padre, ay, los que son quemados y lanzados sus cenizas al agua o en cualquier lugar y no han sido sepultados, ¿ellos dónde estarán? También estarán ante Dios para el juicio. Mira, muy buenísima pregunta, porque de hecho esto se ha hablado mucho. Yo les voy a explicar. La cremación es algo que incluso la iglesia ha aceptado, personas cremadas. Lo que no acepta la iglesia es que las cenizas las tiren en el mar o que se las lleven a su casa ahí como si fuera un regalo, nada de eso. Pero si hay alguna persona que elige ser cremada, y en este caso reducir su cuerpo a unas cenizas que, de hecho, sea cremado o no sea cremado, siempre el cuerpo, por ser material, pierde toda su estructura y se convierte en ceniza. De hecho, lo sabemos que la misma Biblia nos dice, del polvo vienes y al polvo irás. Esa reducción a ceniza, sea por allá, sea por acá, sea porque ha sido quemado, sea porque ha sido enterrado así, eh, es el resto material de un cuerpo que ya no es absolutamente necesario. Ya, empecemos por ahí. Ese cuerpo ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es completamente material. Ya sea que porque lo quemaste se redujo a ceniza, o sea porque pasaron 100 años y ya apenas lo que hay son cenicitas. Cualquiera de los dos, sea uno o el otro, es igual. Porque al final es un cuerpo que no vamos a usar nunca. Hay que respetar, por eso la iglesia dice, no la vamos a tirar al mar, no vamos a guardarla en un cofrecito en la casa como si fuera un florero, qué sé yo. No, tiene que ir al lugar, a descansar en el lugar de los muertos, en un cementerio, en una cripta, en un lugar donde están los muertos. Pero no vamos a usar ese cuerpo nunca. Dios nunca ya lo va a usar. Eso es la parte material que quedó completamente en cenizas. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Pues nuestra alma vive, va a vivir, sea para la condenación, sea para el cielo, siempre el alma va a vivir. Y en el juicio con Dios delante de Él, si nuestros nombres están en el libro de la vida, si realmente Dios nos va a salvar, Dios mismo va a crear para nosotros lo que se llama un cuerpo espiritualizado, el mismo de Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó, que atravesaba las paredes, etcétera? Tenía un cuerpo que de hecho lo tocó Tomás cuando dice, Señor mío, Dios mío, no creo si no veo, si no meto el dedo en sus llagas, etcétera. Es un cuerpo, pero es un cuerpo espiritualizado. Eso quiere decir que es un cuerpo que no es material, es un cuerpo que no tiene, digamos, el mismo material, para que ustedes me entiendan, del cuerpo material, o sea, esto que nosotros tenemos ahora, ¿ok? Porque si no, volvemos a morir de nuevo.
¿ok? Entonces, Dios, con su poder, en las almas que han quedado marcadas para la resurrección, les va a dar un cuerpo espiritualizado. Y claro que ese cuerpo espiritualizado puede resucitar y es el que irá en la compañía de Dios, a adorar a Dios. Pero no es un cuerpo material, no lo pensemos así. Pensemos más bien parecido al cuerpo de Jesús después de la resurrección. ¿Ok? Eh, yo creo que se me ha ido un poquito hacia abajo. Padre, los que son quemados. Ah, ya. Buenas noches, Padre. ¿Algún libro, recurso digital que nos recomiende relacionado con la simbología y la numerología bíblica? Sí se ha escrito bastante de simbología y numerología bíblica. Eh, mm, yo no recomiendo mucho porque de simbología y numerología bíblica no es que tengamos exactamente como un diccionario, etcétera. Eh, no hay tampoco un escrito como general de toda la simbología. Yo creo que lo que más nos puede ayudar son todas las exégesis de los papas, de los padres de la iglesia, sobre, por ejemplo, si nos referimos a la nomenclatura del Apocalipsis, que es diferente a la nomenclatura de Daniel, que también es una estructura apocalíptica, pero un poquito diferente. Si nos referimos a uno solo, ya de por sí tiene su exégesis hecha en los papas y hay una exégesis específica del Apocalipsis. Ahora, lo que no nos podemos nosotros es como buscar un diccionario, como cuando decimos, a ver qué quiere decir esa palabra en el diccionario, porque realmente no hay mm, una traducción de toda la simbología bíblica en un libro en específico. Sí ha habido algunos intentos, de alguna manera, algunos recursos que se pudieran encontrar, ¿verdad? De alguna manera en algunas páginas web, siempre buscando, ¿verdad? Exégesis bíblica basadas en algún discurso del Papa o algo así. Eh, pero que haya un libro en específico, no, es muy difícil encontrarlo porque de hecho no es tan exacto la simbología bíblica. A veces depende mucho eh, de la estructura de pensamiento. Por ejemplo, esta que yo les hablaba del número 7 y tal. Sí se ha estudiado bastante sobre eso. Tenemos pues algunos escritos específicos sobre esto, pero no podríamos hablar exactamente de un libro donde dice, mira, el número 7 significa tal cosa, lo que yo les he hablado del 4 del 3 y tal, pues son exégesis que se han hecho en el pasado, pero no la tenemos como toda en una literatura. Eh, Hay mucha numerología que tienen que tener mucho cuidado porque hay mucha numerología protestante, porque ellos son los que más van en busca como les decía, de la quinta pata al gato, como de a ver qué significa esto en su plenitud. Pero sí, ya los papas y los padres de la iglesia han hecho exégesis de algunos textos y eso sí lo podemos buscar. No les sabría decir algún tipo de libro para hacer exégesis porque cada, cada libro tiene su autor y su punto de vista. Nosotros, por ejemplo, en el seminario no seguíamos un libro en específico porque obviamente uno tiene un solo punto de vista. Siempre hay que mirar, sobre todo cuando se va a hacer exégesis, que la exégesis no es como la matemática, ¿ya? Pero los protestantes tienen mucho de eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado
porque hay muchos libros escritos sobre numerología bíblica, pero es protestante. Entonces tenemos que buscar cuál es el significado católico. Y generalmente el significado católico está en los discursos del Papa, en los discursos de los santos, de los padres, de la iglesia. Muy bien. Déjenme ver si hay algún que otro pregunta. Buenas noches, padre. Saludos. Desde Ecuador, de este tema se puede presentar examen para obtener certificado. Vanesita les va a hablar de eso. Muy buena pregunta, pero se lo voy a dejar porque eh, ella tiene la información sobre esto, porque es muy bueno para que tengan sus certificados también. Buenas noches, padre. Primero, muchas gracias por todo y que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Gracias. El Apocalipsis habla también como pasado ya. También como pasado. No sé a qué te refieres sobre el pasado, pero sí, obviamente el Apocalipsis no es solamente visión de futuro, sino también de pasado. Algunos aspectos que nos hablan sobre el Mesías, sobre lo que pasó en Jerusalén como ciudad santa, puede que haya alguna que otra cosa. Y cosas que hayan pasado ya en la actualidad, ahora, sí puede que ya en el Apocalipsis hayan pasado situaciones, ¿verdad? Que hayamos vivido como apocalípticas, porque acuérdense que el Apocalipsis, como les decía, no es un punto, no es un momento, no es un día, no es una hora. Pueden pasar años y años. Padre, he escuchado que cuando alguien muere, ha visto a seres queridos como un reencuentro en familia. Miren, acuérdense que el espíritu tiene un, una condición, el espíritu, y esto a mí me gusta mucho hablarlo porque realmente he tenido muchas experiencias de estas espirituales, sobre todo con eh, algunas personas, algunos penitentes que vienen a la confesión, algunas personas que hacen su dirección espiritual, y me he dado cuenta de que eh, el espíritu tiene un, un poder que va mucho más allá de la materia. Y por lo tanto, sí ha habido momentos en los cuales seres queridos, incluso que han muerto, se han vuelto a reencontrar con personas de la tierra. Eh, Aquí hay un ligero, ¿cómo diríamos? Eh, un ligero desacuerdo eh, entre qué es lo que puede llegar a ser un espíritu, por ejemplo, que ha muerto, o tal vez un ángel o un santo enviado, más bien un ángel, digamos así, enviado por esta persona a, a sus familiares en la tierra. No sé si ustedes han visto algunos casos de personas que han muerto, que han logrado visitar a personas que están vivas en la tierra para dar algún tipo de mensaje, etcétera. Si ustedes ven en la misma Biblia, hay una parte donde aquel rico Epulón que muere y que obviamente se encuentra en desesperación y que le dice, Padre Abraham, deja que Lázaro moje la punta de mi frente porque me estoy quemando, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sucede allí, que es interesante, como dice, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Ni nosotros podemos ir a ustedes, ni ustedes pueden ir a nosotros. Y esto se ha hablado también muchas veces de los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Pero lo interesante es que sí hay una conexión, a pesar de que el mundo espiritual y el mundo material son dos mundos paralelos, sí hay una conexión directa, sobre todo cuando se refiere al alma. Por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales hay difuntos que han muerto y hasta no descansar completamente,
no es que molestan, como a veces pensamos, el muerto viene y te toca por los pies y tal. No, no es así, no molesta, pero sí deja mensajes en las personas que están en la tierra, sobre todo porque necesitan de la oración. Acuérdense que los difuntos necesitan que oremos por ellos, necesitan que celebremos la misa por ellos, porque no van a descansar hasta que no logren la santidad plena. Y para lograr la santidad plena se requiere de un trabajo espiritual, generalmente, bueno, de parte de las personas que quedan acá en la tierra. Entonces, sí, sí, yo creo que después de muerto, eh, o alguien muere, puede, de hecho, comunicarse con alguno de los familiares acá en la tierra, igualmente de acá en la tierra, conexión también con el más allá porque son eh, entes espirituales que pueden conectarse con tu espíritu. Por eso es que no pasa tanto materialmente, porque son seres espirituales. A veces se revelan a través de sueños, a través de algún contexto en el cual es una parte espiritual, no tanto material. Entonces sí, que obviamente eh, puede pasar, y yo creo que pasa generalmente cuando necesitan de la oración, necesitan de nosotros o necesitan enviar un mensaje determinado. ¿Ok? De hecho, hay dos santos que hicieron una propuesta. Uno de los dos que muera primero viene y le avisa al otro. Y cosas así parecidas han pasado a, o sea, le avisa al otro de si está en el paraíso, ¿ok? Y cosas así han pasado también en la vida material, porque sí hay una conexión. Nosotros somos seres espirituales, recuérdense, no con nuestra materia. No es que el espíritu te va a empujar, te va a tocar, como a veces pensamos, me va a alar la sábana o me va a tocar por los pies o qué. No, no pasa eso, pero sí pasa en una conexión con el espíritu, sobre todo con tu espíritu. Por eso les decía, a veces a través de los sueños hay revelaciones, porque ahí es donde se revela más el espíritu de nosotros, nuestra alma. Cuando dormimos es un alma completamente al descubierto, desnuda. Por eso es que hay mucha conexión con el mundo espiritual en los sueños, pero también en una oración, también en el momento de la misa. Tenemos una conexión directa de espíritu a espíritu, realmente sí. No material, pero sí de espíritu a espíritu, eso realmente sí. Y puede haber un reencuentro de espíritus de familia, claro que sí, sobre todo para quien necesita de oración o quien necesita de conversión. Buenas noches, Padre, bendiciones. Padre, una persona que muere sin ser bautizada por pertenecer a una familia no católica se puede salvar. Yo creo que esto es algo que se ha discutido muchísimo en la iglesia y se ha hablado mucho sobre esto. Eh, el pensamiento de la iglesia es que el bautismo es la puerta a la salvación, porque si no de lo contrario mueres en pecado mortal, que es el pecado original. Ahora, yo tengo una teoría mía específica, eh, sobre todo respecto, por ejemplo, a los niños que mueren sin ser bautizados, a los niños que son abortados, que no son bautizados. No sé, en muchas ocasiones me rehúso a pensar de que las personas por no ser bautizadas vayan a ser condenadas, cuando muchas veces son niños inocentes o son personas que simplemente no pudieron conocer a Dios por ser de una familia no bautizada. Eh, yo creo, y de hecho me da pie a pensar en esta frase, ¿verdad?, del Apocalipsis donde dice, se abre el libro para cada uno de nosotros. Y claro que en el momento de la apertura de ese libro para cada uno de nosotros, pues está el juicio particular y en el juicio particular se va a juzgar a esa alma por lo que ha hecho, por sus obras, como dice. Entonces, yo sí creo que en el momento del juicio particular, no puedo decir 100% sí en ese momento del juicio particular si es una persona que ha vivido como un creyente, pues vaya a participar del cielo, porque no me corresponde a mí
hacer el juicio le corresponde a Dios. Nadie, yo creo que tampoco nadie en la iglesia podría decir algo así como muy categórico, porque la misericordia de Dios es infinita. De hecho, hay muchos papas que han dicho unos unas cosas, otros un poquito más, eh, como diríamos, más abiertos a apertura a la salvación, otros un poquito más rígidos en cuanto a la normativa, pero no hay un criterio especial. Aquí el único criterio es Dios, Dios es el que sabe. Pero yo sí pienso que creo que niños abortados, sobre todo niños que mueren sin bautizarse, yo creo que sí les toca un juicio particular. Igual también personas que no han tenido acceso a la religión ni a nada, no han tenido posibilidades de ser eh, bautizados. Igual también en el Antiguo Testamento hay muchos que murieron sin bautizarse porque no existía el bautismo. Entonces, yo creo que Dios en su infinita misericordia va a considerar a cada uno. Ahora, yo no puedo decir si los va a salvar a todos o no, no va a salvar a ninguno. No puedo decir ni una ni la otra porque no me corresponde a mí, es Dios el que sabe. Pero yo creo que Dios en ese momento del juicio particular, cara a cara con esa persona, eh, puede obviamente sentir misericordia, conocer eh, las obras, ¿verdad? Que ha hecho esta persona y yo creo que sí, él puede hacer su juicio particular sobre la persona, sea para la condenación o sea para el cielo, para el paraíso. De igual manera pienso en las personas que han muerto por suicidio. Sabemos que el que muere por suicidio muere en pecado mortal, porque el suicidio es un pecado mortal. Pero más allá de eso, yo pienso que la misericordia de Dios es tan grande que en el juicio particular, cara a cara con la persona, va a ver toda su vida, como dice en el Apocalipsis, todas sus obras, como si fuera una película, toda su vida. No juzgar a la persona por un acto, por un momento, por una situación que puede ser incluso de desesperación, etcétera, etcétera. Dios juzga. Acuérdense que el juicio de Dios es muy diferente al de nosotros. Nosotros los seres humanos buscamos muy mal y, y nosotros los seres humanos prejuzgamos también muy mal. Dios no, Dios es diferente. Dios es diferente, Dios es misericordioso, Dios es toda misericordia. Por lo tanto, yo creo que Dios puede juzgar mirando mirando las obras sin tener que mirar en específico lo último que hizo antes de morir. Entonces, creo que sí, yo creo que sí que vendrá un juicio particular. Yo creo que va a venir un juicio particular, sea para la persona bautizada, sea para la persona no bautizada. Vendrá un juicio particular y bueno, Dios es el que sabe. Yo no puedo decir sí ni no, no puedo decir lo va a salvar, no lo va a salvar. Yo solamente me atrevo a decir, va a tener un juicio. Y ese juicio, como dice la Biblia, es un juicio de misericordia. Basta. Eso es lo único que sabemos. Ya en su misericordia, lo que Dios haga, cómo Dios lo haga y qué es lo que Dios decide, ya eso no nos pertenece a nosotros, ya eso está en las manos de Él. Dice la pregunta, ¿el catecismo católico nos puede ayudar? No sabía la pregunta sobre qué el catecismo nos puede ayudar. El catecismo tiene muchas cosas bonitas sobre, yo diría que si ustedes buscan, acuérdense que el capítulo 1 es el credo y, y en el credo está el último símbolo del credo, que es el juicio final, creo en la vida futura, etcétera. Y el catecismo de la Iglesia Católica es muy bueno, muy bueno. Obviamente yo les aconsejo que lean esa parte, sobre todo para comprender un poquito más cómo es este juicio de misericordia, esta vida final, al final de los tiempos. Es muy buena realmente el catecismo en cuanto, acuérdense que el credo lo va desglosando parte por parte, y la última, que es la de creo en la vida eterna, ahí hay un capítulo muy bueno, claro que sí, se lo recomiendo, como no, les puede ayudar mucho. Es un poco abstracto, pero también será que ya vivimos ya algo, realmente será que todo después de morir.
ya que no se habla de nada material. No se habla de nada material, pero acuérdense que nosotros somos espíritu también, somos espíritu y materia. Entonces, sí puede que hayamos vivido algo, sí puede que hayamos purgado algo en la tierra, porque yo estoy seguro que también algo de lo futuro podemos ya vivirlo y purgarlo en la tierra. No sé, yo me refiero, por ejemplo, a los enfermos. Pongamos que un enfermo en una cama de hospital que sufre y se adhiere al sufrimiento de Jesús, con un sufrimiento junto con el sufrimiento de Él. Yo creo que ya va purgando muchos pecados porque el sufrimiento es redentor. Y si se une al sufrimiento de Jesús en la cruz, creo que también va ganando a nivel de lo que tenga que purgar. Yo creo que todo eso también lo vamos viviendo. Y bueno, si te refieres al Apocalipsis en general, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que estamos viviendo y que hemos vivido. Yo creo que de terremotos han pasado mucho, de situaciones catastróficas materiales hemos pasado bastante a nivel de la historia. Eh, y claro, claro, yo creo que sí, realmente muchas de estas cosas ya probablemente la hayamos experimentado, la hayamos vivido. Tengo muchas preguntas, pero no hay tiempo, pero por favor explica otra vez la primera y segunda resurrección. Ok, te voy a explicar. Eh, la primera resurrección, que es la resurrección, por ejemplo, que vivió eh, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, todos estos personajes bíblicos que Jesús resucitó, pero solamente para hacer ver que él tenía el poder de resucitar, que era Dios, solo que no, al final lamentablemente no le creyeron muchos y por más que hizo signos y por más que intervino, el pueblo de Israel es un pueblo de una, como dice Dios, de dura cerviz, o sea, de cabeza dura. No lo pudieron comprender, pero lo hizo nada más para dar un signo. No lo hizo absolutamente para resucitarlos para siempre, porque acuérdense que el primer resucitado entre los muertos es Jesús. Nadie pudo haber resucitado antes que él. Entonces, claro, cuando se refiere a esta primera resurrección, cuando nos referimos a esta primera resurrección, nos referimos a una resurrección que hace Jesús para hacer ver que él tiene poder sobre la vida, que tiene poder sobre el cuerpo material, pero no con la intención de la resurrección final, que es la segunda resurrección. Entonces, la segunda resurrección es la verdadera, que es la resurrección final. ¿Ok? Entonces, la primera resurrección es la que estas personas experimentaron porque Jesús quiso darles un signo de resurrección. Y la segunda es la resurrección verdadera para la vida eterna. Buenas noches, Padre. Yo tengo una duda. Cuando yo era joven me enfermé y vi que iba en un túnel y hasta el fondo veía una luz, pero un familiar habló y dijo que yo ya me había muerto y eso hizo que yo regresara nuevamente. Puede ser, sí. Mira, no solamente tú, hay muchas personas que han experimentado este paso por el túnel. Muchas personas, muchas personas. Y los que han regresado generalmente ha sido porque obviamente no les toca, no les toca. Sí que materialmente tu cuerpo se paraliza y como que muere, pero tu espíritu, al quedar con vida todavía, tiene la posibilidad de regresar a la vida material. Es como cuando pongamos un cuerpo y un alma, como que el alma se despega del cuerpo, pero no llega en realidad a despegarse del todo, sino que hace como el intento de hacerlo. Y esa es la visión del túnel, que no solamente tú, hay muchas personas que lo han experimentado, incluso personas en camas de hospitales, con grandes cirugías, etcétera, momentos de casi muerte, digamos casi muerte porque no llega a ser muerte, no llega a morir la persona todavía, porque si muere obviamente ya viene el desprendimiento del alma del espíritu, sino que
es una casi muerte, es como un intento de muerte, pero no llega completamente a separarse. Entonces ahí vuelve de nuevo a retomar el cuerpo y por eso vuelve a la vida material. Sí puede pasar. A veces ha pasado para Dios dar un signo, un mensaje. A veces ha pasado porque el cuerpo débilmente pierde completamente y tiende a despegarse el alma, porque acuérdense que el alma no muere. Entonces sí puede haber pasado que tú hayas pasado por ese túnel y antes de encontrarte con Dios, volviste y regresaste a la vida. De esa experiencia yo he conocido muchas personas y es muy interesante los testimonios, ¿verdad? Incluso han tenido visiones. Este túnel, obviamente todo el mundo que ha, que ha pasado por eso, pues lo ha visto porque es un túnel que te comunica con el más allá y sale la persona de esta vida para llegar, solo que no llega. Y por eso es que regresa hacia atrás. Y por eso es que se escuchan palabras. Hay algunas personas que escuchan, sobre todo el oído es uno de los últimos que se pierde. Por eso es que se pide siempre que las personas que estén al lado de un moribundo le hablen, pero no cosas horribles, como por ejemplo, ay, ya se va a morir, o de desesperación o de grito, sino que escuche palabra de Dios, una recita de un salmo, algo hermoso, para que este difunto que ya muchas veces pierde completamente el cuerpo, pero se queda todavía con un sentido, que es el sentido del oído, porque todavía escucha, porque su espíritu queda vivo, que escuche cosas hermosas, ¿no? Que escuche la palabra de Dios, etcétera. Padre, yo soñé que mi papá llorando, él falleció hace 38 años. ¿Sería que quería decir algo? Sí, claro, acuérdense que todos los sueños tienen premoniciones. De hecho, en psicología hacemos lo que se llama eh, la interpretación de los sueños. Y sí, probablemente quería decir algo. Yo siempre le digo a las personas, no intenten querer saber qué es lo que quiere decir esa persona. Piensen qué puedes hacer por él, más que nada, ¿ya? Porque una conexión para saber qué es lo que quería decir es casi imposible. No tenemos un hilo comunicador como para decirle, oye, qué es lo que quisiste decir. Pero de alguna manera, si tú lo ves llorando, hay alguna nostalgia, hay alguna necesidad. Yo siempre le digo a las personas, pongan misa. Cuando sueñen con sus difuntos y vean que el difunto les quiere decir algo, es porque les está llamando la atención de que necesita una oración. Entonces, pongan misa en honor a ese difunto, oren por ese difunto. Pueden incluso en la casa poner una, una luz, una velita en honor de ese difunto, como sentido de la oración, de la luz. Acuérdense que la luz es Cristo que ilumina todas las tinieblas. Y esa es la manera de que nosotros podamos ayudarle a nuestros difuntos que ya han partido y que permanecen espiritualmente con nosotros y que a veces nos quieren decir algo, nos quieren comunicar algo y generalmente esa comunicación es alguna necesidad. Entonces, yo recomiendo, número uno, ve y pon la misa por tu papá. Porque si él quería decirte algo, lo primero que quería decirte es sobre todo que ores por la salvación de él, de su alma. Entonces, ve y ponle una misa, no una, probablemente hasta más. Hay algunos que hacen la misa gregoriana o verá, lo que puedan hacer, pero no se olviden de esa oración por los difuntos, porque si quería decir algo, evidentemente está relacionado con su alma. ¿Ok? Igual también podemos orar por ellos, podemos también ofrecer nuestra oración, nuestro sacrificio, el día a día por nuestros difuntos. Lástima que ya hay varios mensajes. Creo que se me han quedado, se me han quedado como 4 o 5 mensajes sin responder, pero ya son las 10, ya estamos pasados casi. Y no sé si ya el padre Benjamín ha entrado, no quiero tampoco hacerle perder
perder tiempo al Padre que quiere también darnos un mensaje. Entonces, no sé, Vanesita, si quieres, podemos ya pasar, que ya son casi las 10 a- al mensaje, a la celebración de la Navidad, al mensajito navideño hacia los estudiantes, eh, porque ya estamos con el tiempo ahí. ¿Sí? No sé si Vanesita está silenciada. Sí, sí, padrecito, estoy acá tratando de poner a padre Benjamín. Ok, ya. Aquí está el padre Benjamín. Ok, lo voy a quitar de mute. Oh, Siempre lo extrañamos mucho.